Entonces, nosotros creemos que tenemos que avanzar en comprender esto desde otra perspectiva. Tenemos que avanzar hacia el desarrollo de modelos regulatorios que den cuenta de problemas desde otra perspectiva en el marco de una situación política mundial, con la Global Commission, con la Comisión Global para las políticas, para la reforma de las políticas de drogas, con las comisiones europeas y latinoamericanas, con la instauración en muchos lugares de comisiones nacionales que plantean la reforma de las políticas de drogas. Una reforma que tiene que romper con esta concepción, desde nuestro punto de vista, dicotómicas. Tenemos que tener en cuenta, como bien lo planteaba en el panel anterior la doctora Araceli, que las convenciones son lo que son y han tratado de imponerle al mundo una visión única de este tema, una solución sencilla. Hay un problema que es que las drogas producen daño y la forma de solucionar esto es prohibir todos los aspectos que tienen que ver con la misma. Y esto se le ha impuesto a todos los estados. Y hay que reconocer que durante 50 años el mundo hizo un seguimiento irrestricto de esto, salvo honrosas excepciones. Porque no podemos empezar que este tema que está marcando esta segunda década del siglo XXI empezó hoy, ¿no? Australia empezó en los años 70, Holanda, como lo decían recién, empezó en los años 70, a decir, este no es el camino, busquemos por otro lado. Y hoy tenemos que mirar esas alternativas, aprender de ellas, ver los defectos, ver las posibilidades que nos brinda, aprender, como estamos aprendiendo de lo que pasa en los estados de Washington y Colorado, porque el tema de las drogas es un tema de salud, es un tema cultural, es un tema que tiene que ver con la economía, también se lo mencionaba recién, es un tema que tiene que ver con la seguridad, porque no podemos perder de vista que este inmenso mercado de millones y millones de personas en el mundo, que mueve esta inmensa cantidad de dinero, tiene un conjunto de actores, todos ellos inescrupulosos, trátese de traficantes de cualquier origen o dueños de los bancos donde se lava estos 320.000 millones de dólares, que si no se lavaran no tendrían razón de ser, porque si no existiera la posibilidad de que se lavaran de diferentes maneras en la industria de la construcción, en la burbuja inmobiliaria, en la compra de acciones o en lo que fuera, no tendrían posibilidades de existir. Pero los estados tenemos, desde nuestro punto de vista, el derecho y la obligación, en mi caso como político, de reivindicar políticas soberanas. Y hay una cosa muy importante, que es un tema que no he mencionado, pero que es determinante en este sentido, que es el tema de los derechos humanos. Y en muchos aspectos las convenciones sobre drogas interfieren con las convenciones de derechos humanos. Y por razones obvias, pero aparte porque Naciones Unidas ha llegado a ese acuerdo, no hay nada que esté por encima de las convenciones de derechos humanos. Y nosotros reivindicamos desde Uruguay a llevar adelante políticas soberanas en la medida que entendemos que las convenciones de drogas interfieren con las convenciones de derechos humanos y particularmente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente ustedes no lo sepan, Estados Unidos, como no ha firmado una cantidad de protocolos como el de Tokio y otros, tampoco ha firmado esta convención. Algunas nociones básicas para entender el tema en Uruguay. Primero, Uruguay es un país muy pequeño, tiene las dimensiones poblacionales del País Vasco, es un poco más grande en territorio, pero somos 3.300.000 habitantes y la población entre 15 y 64 años es de 1.570.000 habitantes. Este es el universo potencial de los usuarios de drogas en el país en términos de encuesta, ¿no? Hay algunos datos por abajo y algunos datos por arriba, pero que no son significativos cuando hablamos
en términos poblacionales. Y nosotros nos encontramos con esta... Digo esto para poder entender, porque como reivindicamos políticas soberanas, no creemos que lo que nosotros estamos haciendo pueda ser un modelo para nadie, ¿no? Como tampoco el supuesto modelo holandés ha sido un modelo para nosotros, aunque lo hemos estudiado, tomamos elementos de ello y aprendemos de ello y tratamos de hacer desarrollos que tengan que ver con nuestra propia realidad. Como hemos estudiado y tomado elementos de los 17 estados que hoy en Estados Unidos regulan el cannabis medicinal, o como el caso de Australia y demás. En este país, o en esta realidad, hay un aspecto que en el plano internacional marca, ¿no? Es que desde hace 10 años, como bien se mencionaba recién, hay un conjunto de personas, de gente, de diferentes nacionalidades, con diferentes perspectivas, que ha generado algo nuevo, que son los movimientos sociales canábicos. Que de pronto para las generaciones como la mía, que venimos desde las dictaduras latinoamericanas, de una perspectiva insurreccional, más política, pueden parecer raros, pero son las reivindicaciones de derechos que tienen algunos no tan jóvenes, si vienen desde muchos años en esto y hay que reconocerlo, pero que sobre todo en los últimos 10 años se han incorporado masivamente a un conjunto de reclamos de derechos que pasan, por ejemplo, en los países de América Latina, en Uruguay particularmente, por el derecho al aborto, por el derecho al matrimonio igualitario, por un conjunto de aspectos que hacen a la forma de democracia del siglo XXI. En este país tenemos algunas condicionantes, ¿no?, que son importantes. La existencia de movimientos canábicos de este tipo que han forzado, ¿no?, que han puesto el tema en la agenda y que han planteado una serie de cuestiones. Creo que en el plano internacional hay un movimiento muy importante y para América Latina esto sí que es determinante, que es la Comisión Latinoamericana por Drogas y Democracia, que como se mencionó en el panel anterior, tiene la integración, por ejemplo, de Vargas Llosa, de García Márquez, de Carlos Fuentes, de diversas vertientes ideológicas y políticas, o Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo, César Gaviria, personas, algunas más liberales como Fernando Enrique, o más conservadoras como César Gaviria, ¿no?, que han dicho, nosotros hemos estado al frente de esto, hemos sido presidentes y las soluciones que se nos ofrecen no nos dan resultado. Este posicionamiento en el plano internacional, este movimiento de pensamiento, donde están figuras en la Comisión Global como Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante 2 periodos, o Kofi Annan, ¿no?, ha sido muy relevante para entender que es necesario cambiar esta política. En el Uruguay también la academia, ¿no?, también de alguna manera se lo mencionó en el panel anterior, pero nosotros teníamos y tenemos, ahora con media sanción, pero tenemos una incongruencia. En el Uruguay, el artículo 10 de la Constitución, somos una constitución republicana y liberal, dice que la autoridad de los magistrados no puede llegar a los actos privados de las personas en la medida en que estos actos privados no afecten a terceros. Entonces, nunca estuvo prohibido el consumo de drogas. Y cuando se legisla por primera vez en el año 74, en plena dictadura militar, incluso se aplica la convención, se traduce la convención a la legislación nacional, se traduce la convención del 61 y el modificativo del 61 y el modificativo del 71, y no se pena el consumo. Entonces queda un agujero legal. Y con el tiempo, y cuando el consumo se empieza a masificar, nos encontramos con una incongruencia, que no está prohibido un acto, pero sí todos los actos preparatorios necesarios para consumar ese acto que es el de consumir. Y esto genera una incongruencia desde el punto de vista
de la doctrina jurídica que es relevante y que tiene efecto sobre las personas. Otro aspecto importante fueron las organizaciones no gubernamentales que venían planteando el tema de que no podía enfocarse esto desde la perspectiva de la criminalización, sino que había que incluir otro conjunto de visiones, como es la visión de la salud, la visión de la cultura, la visión de los derechos. Los movimientos sociales, que ya lo mencionó, que son determinantes. Entonces, de este conjunto de factores es que nos empezamos a plantear este problema. Entendemos entonces el uso problemático de droga como un problema de salud pública, como un problema cultural, como un problema complejo, al cual, si le seguimos dando una solución simple, de alguna manera como lo plantea Einstein en esa frase que seguramente todos ustedes usan y conocen, que es imposible que encontremos resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y de esta perspectiva es que enfocamos este tema. ¿Y con qué nos encontramos? Con la existencia de un mercado en 1.570.000 potenciales usuarios. Hoy en el Uruguay hay 120.000 personas que consumen marihuana al menos una vez al año. Y sabemos que estos datos de alguna manera están subestimados porque son producto de una encuesta de hogares que se va a las casas de la persona, se toca timbre, se le dice, se le hacen 80 preguntas, dentro de las 80 preguntas hay 2 o 3 que dice: ¿usted ha consumido drogas alguna vez en su vida? Y bueno, ahí hay una cantidad de gente que responde que sí, pero si una persona es un abogado, un médico, y aunque sepa que esto está bajo secreto, difícilmente responda ligero de cuerpo: sí, he consumido, ¿no? O he consumido en el último año. Entonces, sobre la existencia de este mercado, nosotros nos proponemos una alternativa de regulación porque creemos que es posible no vencer en el sentido de la guerra al narcotráfico, aunque todas las guerras tienen al final de cuentas una salida política. No hay ninguna guerra que solamente termine con el aplastamiento del contrario, y mucho menos esta en la que la humanidad se ha embarcado en los últimos 50 años. Porque si se termina así una guerra, al tiempo reaparecen de una u otra forma alternativas a esa solución, entre comillas. Nosotros nos hemos propuesto apropiarnos de la razón de ser del narcotráfico, que es el lucro. El narcotráfico no tiene ningún otro objeto, no le importa la marihuana, no le importa la cocaína, no le importa nada, no tiene ninguna visión de esta sustancia en específica. Es una realidad económica, es la actividad que genera más lucro de todas las actividades económicas que se realiza en el marco de este sistema global del capitalismo transnacional. Y bueno, ¿cómo regulamos? Lo primero es un marco conceptual, es que todas las sustancias que tienen riesgo para la salud, y nosotros creemos que la marihuana tiene riesgo para la salud y que eventualmente puede producirle daños a algunas personas que la consuman para la salud, como también el tabaco, como también el alcohol y como también otras sustancias que tienen más riesgos, y algunas fueron mencionadas acá, como el caso de la cocaína. Bueno, que todas estas sustancias que tienen riesgo para la salud, en primer lugar, no pueden ser tratadas como un producto ordinario. Cuando hablamos de marihuana, cuando hablamos de alcohol, cuando hablamos de tabaco, no es lo mismo que cuando hablamos de harina, de maíz, de corbatas o de zapatos. Estamos hablando de productos no ordinarios que a lo largo de los últimos 500 años de hegemonía del capitalismo fueron mercantilizados, pero como yo decía al inicio, eran productos que tenían una regulación de otro tipo y fueron transformados en una mercancía. Y nosotros lo que nos estamos proponiendo
y quizás eso no tenga mucho que ver, esto que voy a decir, con esta situación, con esta feria que ustedes tienen hoy aquí, desmercantilizar las sustancias. Y lo empezamos a hacer en el año 2006 con el tabaco. En el Uruguay hay una regulación muy restrictiva del uso del tabaco. No se permite desde el año 2006 consumir en espacio cerrado, no se permite la propaganda, no se permite diferenciar una marca de cigarrillo light de otra dura. Se han reducido toda la publicidad en la calle, en la televisión, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque entendemos que sí, que las personas tienen derecho a consumir tabaco, lo que quieran consumir, pero que una cosa muy diferente es la existencia de la mercadotecnia aplicada a estos productos. Y eso nos ha dado un resultado, evaluado por universidades uruguayas y norteamericanas a 6-7 años de aplicación de esta normativa. Los problemas vinculados a la salud de carácter cardiovascular que causaban muerte y que causan muerte se han reducido en un 22%. El consumo de tabaco en el conjunto de la población bajó significativamente, en los hombres bajó del 34 al 27% y en las niñas, niños y adolescentes bajó del 32 al 12%. Esto implica que la regulación puede ser un aporte significativo para disminuir el consumo y retrasar la edad de inicio en aquellas edades en las cuales los consumos de drogas son altamente riesgosos para las personas, que es cuando son niñas, niños y adolescentes. Entonces, partiendo de esta premisa de que las sustancias que tienen riesgo importante para la salud tienen que ser reguladas, también hemos enviado al Parlamento una ley para regularizar el mercado del alcohol, que casualmente en muchos casos opone más resistencia que regularizar el mercado de la marihuana. El tema es que partimos desde dos puntos de vista diferentes. Nosotros nos encontramos con que el mercado de la marihuana lo tenemos acá, que es un mercado dominado por las organizaciones criminales, y el mercado del alcohol lo tenemos acá, que es un mercado dominado por las corporaciones internacionales y capitalistas. Y sí, el capitalismo tiene mucho más elementos de presión para evitar que sea regulado que en este caso las organizaciones criminales. Pero bueno, ¿cómo proponemos regular sobre este concepto básico? Evitando en la mayor medida de lo posible el desarrollo de cualquier forma de mercado, otorgando licencias para la producción sobre la base de que no exista competencia entre productores por calidades, por precio, ¿no? Otorgando licencias diferenciadas para el acopio y la distribución y otorgando licencias también diferenciadas a estas otras para el expendio. Hemos también en esta propuesta desarrollado formas para habilitar el autocultivo y para habilitar la existencia de clubes de membresía canábica con un conjunto de regulaciones y reglamentaciones restrictivas, habilitando también el desarrollo de una industria medicinal a partir de la planta en estado natural y el desarrollo de también de licencias para la producción farmacéutica a partir de la transformación de la planta para cuestiones farmacéuticas. Y finalmente hay un apartado que habla de la regulación, porque en el Uruguay también estaba prohibido, salvo para investigación científica, del cáñamo industrial para un uso genérico. Esto es globalmente lo que estamos intentando hacer. Seguramente
muchos de ustedes ya lo manejen, pero el proyecto que hemos presentado tiene media aprobación, tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. Estamos en periodo electoral, el proyecto fue aprobado por los votos de Frente Amplio, que es el partido de gobierno. Hubieron varios diputados de los partidos de la oposición que expresaron su voluntad de apoyar el proyecto, pero que sus partidos le inhibían de votarlo por un tema político, lo cual nos parece razonable en el marco del sistema de partido. Lo que sí lamentamos que es una ley que quisiéramos hubiese tenido el apoyo en su forma de votación, ¿no?, de legisladores de otros partidos, porque le daba más legitimidad al inicio. Nada más, simplemente, bueno, agradecerle a quienes me invitaron y espero que les haya podido aclarar en algo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.